Mi nombre es Pablo Rodríguez y vengo a hablarles sobre la revocatoria que sucedió, la primera gran revocatoria exitosa que tuvimos acá en Colombia, que sucedió en Tasco, Boyacá, el 29 de julio del 2018. El señor Nelson Javier García Castellanos, quien actuaba como alcalde durante 2 años y 7 meses, fue revocado de su mandato por el señor Pedro Castañeda, el señor campesino y ambientalista, quien también promovió la carrera del señor Castellanos y lo ayudó a llegar a ser alcalde. Pero el señor Castañeda sintió traición por parte del señor Castellanos al ver que él no cumplía con su palabra, con sus promesas, y dejaba a un lado a las comunidades que habían votado por él. Aquí tenemos que Pedro Castañeda lidera el comité de la revocatoria con grandes grupos de la comunidad, los cuales fueron campesinos, mineros, transportadores y la Asociación de Acueductos Comunitarios. Surgieron 3 grandes razones por las cuales surgió la revocatoria, principalmente incumplimiento del plan de desarrollo municipal. Este plan era la hoja de ruta que el alcalde se había propuesto a ejecutar, pero no lo hizo. Segundo, ausencia del alcalde en su despacho. Esto generó una percepción de abandono institucional hacia la comunidad. Y tercero, la toma del control sobre los acueductos comunitarios. Esto fue tomado como una amenaza directa, ya que los acueductos comunitarios eran gobernados y administrados por la comunidad. Se sintió como amenaza por una autonomía y administración, falta de autonomía de administración que el alcalde sentía de la comunidad sobre los acueductos. Esta revocatoria tuvo principalmente 1.609 votos, el cual se hizo efectivo en el momento de la revocatoria. Antecedentes del mandato Tasco de Boyacá en el 2018. Nelson Javier García Castellanos asume la alcaldía de Tasco en octubre del 2015, con el aval del Grupo Verde. Desde su gestión surgen críticas por parte de diversos sectores de la comunidad, donde se incluyen mineros, campesinos y transportadores, quienes señalan su falta de atención a las necesidades locales y el incumplimiento de su plan de desarrollo municipal en el periodo del 2016 al 2019 en el denominado Tasco Revive. Uno de los puntos de conflicto en su campaña o en su periodo de alcaldía fue la propuesta de crear una empresa prestadora de servicios públicos que integrara acueductos comunitarios, lo que generó un rechazo entre las comunidades organizadas que gestionaban estos servicios. La campaña de la revocatoria fue liderada por Pedro Abel Castañeda Rincón, un líder campesino que organizó una movilización puerta a puerta para informar a la comunidad sobre las irregularidades de la administración que manejaba Nelson Javier García Castellanos. Procesos y resultados que se evidenciaron durante esta revocatoria. El proceso de revocatoria enfrentó obstáculos administrativos, incluyendo la suspensión temporal de las votaciones por parte del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, debido a la falta de presupuesto para garantizar la realización del proceso con plenas garantías. Finalmente, el 29 de julio del 2018 se llevó a cabo la consulta popular, en la que participaron 1.658 personas, de ellas 1.609 votaron a favor de la revocatoria, mientras que solo 21 de ellos lo hicieron en contra, superando ampliamente el umbral de la participación requerida. Reacciones y consecuencias. Tras la revocatoria, el gobernador de Boyacá designa a Javier Ricardo Bustacara
como nuevo alcalde de Tasco mediante el decreto número 0320 del 30 de julio del 2018. Por su parte, Nelson Javier García Castellanos expresa que la revocatoria tuvo un resultado de precisiones de sectores como la minería ilegal y acusó que muchos volantes lo hicieron bajo coacción. Este evento resalta la importancia de la participación ciudadana en la democracia colombiana y el uso de mecanismos como la revocatoria del mandato para garantizar la responsabilidad de los gobernantes ante sus electores. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco del contexto de la revocatoria del mandato de Tasco en julio de 2018. Sucedió en el municipio de Tasco, en Boyacá. Eso marcó un hito en la historia política de Colombia, ya que se convirtió en el primer lugar del país en revocar el mandato de su alcalde mediante voto popular. Nelson Javier García Castellanos fue elegido el alcalde de Tasco para el periodo 2016 a 2019, con su plan de gobierno Tasco Revive. Sin embargo, tras 2 años y 7 meses en el cargo, surgió un creciente descontento entre los ciudadanos. Los habitantes, especialmente campesinos, mineros y transportadores, expresaron su inconformidad debido a la ausencia del alcalde en la administración municipal y al incumplimiento de compromisos establecidos en su plan de desarrollo. Se sintieron excluidos de las decisiones y acciones gubernamentales que afectaban directamente sus vidas. Ante esta situación, se activó el mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Ley 1757 de 2015, la revocatoria del mandato. Liderado por el ciudadano Pedro Abel Castañeda Rincón, el proceso ganó fuerza mediante una campaña puerta a puerta sin grandes recursos ni uso de redes sociales. El 29 de julio de 2018 se llevó a cabo la votación. De los 4.816 ciudadanos habilitados para votar, 1.658 acudieron y de estos 1.609 votaron a favor de la revocatoria, superando el umbral mínimo de 1.382 votos necesarios. Este hecho no solo representó la primera revocatoria exitosa de un alcalde en Colombia desde que se implementó este mecanismo hace 26 años, sino que también evidenció el poder de la participación ciudadana en la democracia local. La comunidad de Tasco demostró que incluso en municipios pequeños los ciudadanos pueden ejercer control sobre sus gobernantes y exigir el cumplimiento de sus promesas. La revocatoria en Tasco es un ejemplo claro de cómo la democracia participativa permite a los ciudadanos tomar decisiones trascendentales sobre su liderazgo local. Es un recordatorio de que el poder reside en la voluntad del pueblo y que los mecanismos legales están disponibles para garantizar una gestión transparente y comprometida con las necesidades de la comunidad. Buenos días, mi nombre es Leonardo López. Hoy voy a hablarles acerca de las autoridades involucradas en la revocatoria de mandato que se presentó en Tasco, Boyacá en el 2018. Bueno, principalmente contó con 4 autoridades involucradas, las cuales fueron la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, o CNE, la Gobernación de Boyacá y la Personería Municipal y el Ministerio del Interior. Bueno, comencemos con la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Por qué se involucró? Bueno, principalmente porque es la entidad encargada de organizar procesos electorales en Colombia. Recibió las firmas para iniciar la revocatoria y organizar igualmente la jornada de votación. Bueno, su importancia fue clave, principalmente para la legitimidad del proceso. Sin su revisión de firmas en la convocatoria, además de la organización del día de votación, no hubiese sido posible realizar la revocatoria. Además de que garantizó que el proceso fuese transparente, legal y participativo. Voy a continuar con el Consejo Nacional Electoral, que prácticamente supervisó que la solicitud de revocatoria cumpliera con los requisitos legales, validó la legalidad de las firmas y dio luz verde a la convocatoria a votación. Bueno, este es importante porque fue el aval legal fundamental para que este proceso se continuara, además de que aseguró que se respetaron los derechos tanto del alcalde como de los ciudadanos que lo querían revocar. Bueno, por antepenúltimo, la Gobernación de Boyacá. Bueno, puede ser tal vez un poco obvio, sin embargo, una vez revocado el alcalde, pues era deber de la Gobernación de Boyacá designar un alcalde encargado para terminar el tiempo de mandato del alcalde anterior. También debía coordinar con el partido de este mismo alcalde, en este caso la Alianza Verde, para la elección de reemplazo. Esto fue importante porque pues garantizó la continuidad administrativa en el municipio y pues evitó un vacío de poder después de la votación. Bueno, por último la Personería Municipal, en este caso de Tasco, y el Ministerio del Interior. Bueno, estos actuaron como garantías de derechos y veedores del proceso electoral
verificaron que no hubiera ninguna violación de derechos políticos o irregularidades. Y fueron muy importantes ya que aseguraron que el proceso fuera justo y sin presiones indebidas, además de que respaldaron la confianza de la ciudadanía en el mecanismo de participación. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Los umbrales son requisitos mínimos de participación o votación que deben cumplirse para que un proceso como una elección, un plebiscito o una revocatoria sea válida y tenga efectos legales. En estos encontramos dos tipos de umbrales en una revocatoria de mandato, los cuales son el umbral de firmas, que es el número mínimo de firmas válidas que deben recolectarse para que la registraduría convoque oficialmente a una votación de revocatoria, y el umbral de participación, que es la cantidad mínima de personas que deben participar en la votación de la revocatoria. El proceso de revocatoria se llevó a cabo el 29 de julio de 2018 y los resultados fueron contundentes, ya que de las 1.658 personas que quedaron a votar, 1.609 le hicieron a favor, mientras que solo 21 en contra. Este resultado superó ampliamente el umbral de participación requerido, que era de tan solo 1.382 votos. Los umbrales para la revocatoria de mandato en Colombia son tres: la recolección de firmas, el umbral de participación en la votación y el resultado de la votación. El primero consiste en que se necesita el apoyo al menos del 30% de los votos válidos obtenidos en la elección del mandatario para convocar la revocatoria. En Tasco, el alcalde Nelson Javier García fue elegido con aproximadamente 3.455 votos válidos. Por lo tanto, se necesitaban 1.037 firmas válidas para solicitar la revocatoria. El segundo, umbral de participación en la votación, consta en que para que la revocatoria sea válida, debe votar al menos el 40% de los votos válidos que se registraron en la elección en la que se eligió el alcalde. Es decir, en Tasco se necesitaban 1.382 votos como mínimo para que la consulta fuera válida. Y el tercero, resultado de la votación, básicamente es que se necesita mayoría, es decir, más votos por el sí que por el no. Para finalizar, los resultados en Tasco fueron 1.658 votos, de los cuales 1.609 fueron a favor, 21 en contra, y el umbral, que era de 1.382 votos, fue ampliamente superado, por lo que al alcalde Nelson Javier García fue revocado su cargo. ¿Cuáles son requisitos mínimos de participación o de votación que deben cumplirse para que un proceso como una elección, un plebiscito o una revocatoria sea válida y tenga efectos legales? Dentro de estos encontramos dos tipos de umbrales para la revocatoria de mandato, los cuales son el umbral de firmas y el umbral de participación. El umbral de firmas consiste en el número mínimo de firmas que deben recolectarse para que la registraduría convoque oficialmente a una votación de revocatoria. Y el umbral de participación es la cantidad mínima de personas que deben participar en la votación de la revocatoria. El proceso de revocatoria se llevó a cabo el 29 de julio de 2018 y los resultados fueron contundentes, ya que de las 1.658 personas que acudieron a votar, 1.609 votaron a favor, mientras que tan solo 21 lo hicieron en contra. Este resultado superó ampliamente el umbral de participación requerido, que era de tan solo 1.382 votos. Los umbrales para la revocatoria de mandato en Colombia son tres: la recolección de firmas, el umbral de participación en la votación y el resultado de la votación. El primero consiste en que se necesita el apoyo de al menos el 30% de los votos válidos obtenidos en la elección del mandatario para convocar la revocatoria. En Tasco, el alcalde Nelson Javier García fue elegido con aproximadamente 3.455 votos válidos. Por lo tanto, se requerían un total de 1.037 firmas válidas para solicitar la revocatoria. El segundo, el umbral de participación en la votación, consiste en que para que la revocatoria sea válida, debe votar al menos el 40% de los votos válidos que se registraron en la elección en la que se eligió el alcalde. Es decir, en Tasco se necesitaban unos 1.382 votos como mínimo para que la consulta fuera válida. Y el tercero, resultado de la votación, básicamente es, se necesita mayoría. Más votos por el sí que por el no. Para hablar sobre la recolección de firmas hay que antes tener en cuenta los pasos que se deben llegar antes de la recolección de firmas. Y es que el alcalde de Tasco, Boyacá, en 2018 iba a ejercer su poder, su puesto desde el 2016 hasta el 2019, y es en abril de 2017 cuando este líder Pedro Castañeda, un campesino, empieza todo este trámite, empieza diferentes campañas, etc. Él debe solicitar la inscripción ante la registraduría sobre pues este promotor acerca de la revocatoria del mandato. Entonces debe llenar unos ciertos documentos, unos datos personales, debe mencionar las razones, etc. Ya luego se pasa a la registraduría, ahí se verifican los datos, se verifica de que de verdad estas razones pues han pasado, que esto no se ha dado, etc. Y ya luego, sí, la registraduría se entrega del formulario para la recolección de firmas. En este caso, la recolección de firmas tiene un plazo de 6 meses. La persona tiene, este líder Pedro, tuvo
6 meses para recolectar las firmas. Estas firmas deben recoger al menos el apoyo del 30% de votos obtenidos por el mandato en su elección, es decir, que el censo electoral del territorio respectivo debe al menos ser del 30%. Con respecto a pues, los votos que el alcalde anteriormente obtuvo. Entonces, ya una vez, este es un proceso largo, es complejo, pero Pedro lo pudo hacer y pues con el apoyo de obviamente otros ciudadanos fue que pudieron ejercer eso. Ahora, una vez se presentan las firmas, la registraduría tiene un plazo de 45 días para revisar que las firmas sí sean válidas. Hay una ley en específico que comenta cuáles son las razones por las que una firma no va a ser válida. Y ya después de esto, pues hay tiene que pasar por diferentes filtros, tiene que pasar por diferentes entidades, entre ellas la dirección del censo electoral. Y ya después ella coloca una fecha en específico en la que se va a realizar la votación con respecto a la revocatoria de mandato. Esta fecha fue, en este caso, el 28 de julio del 2018. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que el 97% de la población votó por el sí y de hecho el 4.816, habían 4.816 habilitados, solo votaron 1.658 y de ellos 1.609 fueron los que votaron por el sí. Una vez gana el sí, en este caso, de hecho, este fue como un acontecimiento importante porque fue de las pocas veces, creo que fue la primera vez en la que la revocatoria de mandato llegó tan lejos. Y ya luego de esto, pues en ese periodo en el que no hay un alcalde, porque el anterior pues ya pasó la revocatoria de mandato y se espera que haya un sucesor después, en ese lapso de tiempo es que el presidente de la República o un gobernador designa a un encargado en calidad y pues para que ejerza mientras se selecciona un sucesor.